Un cordial saludo. Voy a hacer la prueba de sonido en vivo para que todos estén atentos. Muy buenos días, amada Quejilá. No se escucha, no escucho. Muy buenos días, amada Quejilá. Muy bien, así es que se saluda. Muy bien. Claro, imagínense la persona que está aquí que trae un mensaje de mi Abba. Entonces necesito tener el feedback para poder saber si estoy siendo explícito, si mi rey, si estoy haciendo o haciendo lo que mi padre me mandó a hacer, cumpliendo con la encomienda que mi Abba Kadosh me mandó a hacer, me envió a hacer. Hoy quiero saludarles, y para nadie es un secreto que para mí es un gusto. Para mí yo me siento bien, me gusta ser utilizado por mi Padre del cielo, porque confío en lo que yo tengo o en lo que Él puso aquí para su amada Quejilá, para su amada esposa. Gracias, Rey, gracias, Eterno, gracias, Padre Celestial, porque es sentirse útil, es sentirse confiado de que todavía le puedo servir a mi Rey, y eso no tiene precio, eso es invaluable. Estoy muy agradecido porque hoy es un lindo día, hoy es un día precioso. Cada día que mi Abba nos da la oportunidad de despertar es un día especial, a pesar de que vivamos circunstancias difíciles, a pesar de que tengamos momentos no tan agradables. Creo que el hecho de darnos la oportunidad de estar de pie es suficiente.
Él dará la estrategia a través de sus ángeles, arcángeles, serafines, querubines, de su naví, de su chalía, de su roé. Mi Abba usa todo. Mi Abba no deja a nada sin utilizar. Él es un buen, excelente administrador. Y mi Abba es dueño de todo. Posee recursos inigualables, potenciales, que están a nuestra disposición. El tema es que le podamos sacar el mejor provecho, que podamos decir que bueno, lo voy a utilizar y vaya en contra del propósito de mi Abba Kadosh. Ahí sí ya tenemos un problema. Sé que todos esta mañana hicieron tefilá por este hermoso día. Sé que cuando se despiertan se encomiendan a nuestro Abba. Esta mañana lo hicimos aquí, pero quiero aprovechar la oportunidad porque es diferente. O sea, una cosa es que estábamos solitos, otra es cuando están mis hermanas, y ahora cuando los tengo a todos ustedes aquí, quisiera hacer esa tefilá. Amén. Muy bien, nos ponemos en pie y le pedimos a nuestro Abba Kadosh que nos guíe, que el mensaje que Él puso, que Él quiere darle a su Kehilá, a su amada esposa, ustedes lo puedan recibir. Que no haya ningún paradigma humano, ningún tropiezo que vaya a tergiversar lo que Él quiere mostrar hoy o lo que Él quiere dar a entender hoy. Amado Padre Celestial, en esta mañana preciosa, Rey de Reyes, te damos las gracias, te honramos, te alabamos, te exaltamos, te damos todo el honor a ti. Clamamos por tu presencia, porque seas tú quien se empodere, se entrone en este lugar, que podamos respirar tu presencia, que podamos sentir tu presencia en esta hora. Toma el control, permite que podamos disfrutar de este tiempo. Esto es un mensaje que tú has enviado, que tú decidiste, que tú te estás reafirmando para que podamos estar todos alineados a lo que tú estás haciendo. Tú estás haciendo algo maravilloso en este día. Tú estás utilizando a los más pequeños, a los más grandes, a todos. Tú utilizas todo, Rey. Tú no dejas a nadie sin ocupación, porque así eres tú. Tú potencializas todo, Rey. Y en esta hora yo te quiero dar las gracias. Te pido una vez más que tu presencia, su dulce presencia, esté aquí entre nosotros. Perdona cualquier transgresión, cualquier pensamiento, cualquier palabra que irrumpa, que no pueda o que te aleje. Al contrario, te necesitamos cerca, te necesitamos aquí entre nosotros, porque eres tú quien nos va a guiar, eres tú quien nos vas a hablar. Puedo usar palabras sencillas, pero eres tú quien va a ministrar a cada espíritu de manera diferente según el propósito de cada uno de nosotros. Recibe la honra y la alabanza en el nombre poderoso de mi Rey Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a mi Rey, a mi Padre del cielo, a nuestro Abba Kadosh. Pueden tomar asiento, y quiero que antes de mires a la persona que tienes a tu lado y le digas y le preguntes: ¿estás listo? Ah, no, pero así no. Por favor, póngamele emoción y ganas al asunto. ¿Estás listo? Ella, la del otro lado, pregúntale: ¿estás listo? Muy bien, entonces empecemos. Sean todos bienvenidos a la sesión 45ª de la sesión de la sección semanal de la Torá, ubicado en el Sefer de Devarim. Deuteronomio, palabras que también significa palabras o cosas. Y la parashá de esta semana tiene por nombre Vaet Tanán. Esta parashá significa y supliqué. En esta parashá hay varias experiencias dignas de meditación. Una de ellas fue la prohibición del Chalía Moshe para cruzar el río Jardín o el Jordán. La exhortación que hace mi Abba Kadosh a la obediencia. La prohibición de la idolatría. El testimonio de mi Abba como nuestro dueño. La introducción
de las instrucciones, obviamente, la prohibición a la idolatría. La ley, la introducción de la ley y los 10 mandamientos. Y como les comentaba antes, esta es una parashá digna para deleitarse, para investigar, para meditar y buscar todos aquellos detalles que nos van a servir como para enriquecer nuestra experiencia con nuestro Abba Kadosh. Obviamente no lo hacemos de manera natural, no lo podemos hacer de manera natural porque va a ser solamente conocimiento y va a quedar solamente en un plano. Cuando dejamos y permitimos que nuestro Abba nos guíe, nos ilustre, nos ilumine, podemos ver mucho más allá. Antes de iniciar, quisiera ilustrarles algo que guarda en esencia lo que hoy vamos a hablar, y se titula El contrato de la franja dorada. Voy a tratar de no hacer efectos especiales, pero bueno, es un bullicioso pueblo pesquero en un cierto lugar, y allí en ese lugar vivían dos buenos amigos. Mateo, un muchacho astuto pero suspicaz, celoso, envidioso, y Santiago, un pescador humilde y trabajador. Mateo siempre buscaba esa forma rápida de volverse rico, mientras que Santiago no. Él prefería reparar sus redes con paciencia y trabajar todos los días. Un día, tras semanas de mala pesca, Mateo caminaba por los muelles viejos al anochecer y encontró un hombre elegante, de traje oscuro, de ojos llamativos, que se hacía llamar Silas. Y nosotros lo vamos a llamar el señor Silas. Empieza el diálogo y el señor Silas le dice: veo que la mar te ha sido ingrata, Mateo. Lo dice con una sonrisa así como pícara. Yo poseo una red mágica o especial que cada vez que la eches al agua, los peces grandes y valiosos vendrán a ti. ¿Qué pides a cambio?, pregunta Mateo, con los ojos desorbitados, asombrados y iluminados. El señor Silas le dice: un trato simple. Saca un pergamino y le dice: te presto esta red por 3 meses. A cambio, me darás el 10% de la luz que ilumina tu hogar. Nada más, solo eso, un poquito de luz. Mateo sonrió. ¿Un poco de luz?, se pregunta. Y la cuenta que saca Mateo y que hace Mateo es: bueno, tengo candelabro, tengo ventanas, la luz va directo a mi casa. Sí, vamos a hacer trato. ¿Dónde firmo? Sin hacer preguntas, sin hacer más preguntas, firmo. Al día siguiente, Mateo usa la red y en cuestión de horas su barco regresó rebosante de atún de aleta dorada, imagínense ustedes. Y el resto del pueblo pasaba dificultades. Mateo construyó una mansión grande sobre la colina del pueblo, mientras Santiago, al ver la repentina fortuna de su amigo, fue a visitarlo preocupado. Mateo, hermano, nadie pesca tanto en esta época. Hay algo raro en todo esto. Comparte tu secreto o ten cuidado de las cosas fáciles, porque a veces pueden salir muy caras. Mateo le dice a Santiago: tú lo que eres es un envidioso. Mientras tú te rompes las manos por sardinas, y yo controlo mi propio destino. Bueno, lo que Mateo no soportaba o no notaba era que cada noche la luz de la casa era más opaca. Pero
él no le prestaba atención porque él estaba cegado por lo que estaba recibiendo, por aquella opulencia o aquellos recursos que estaban llegando, que nunca había visto y que ahora empezó a ver. Al cumplirse los 3 meses, el señor Silas se apareció. Y en el salón de su mansión, ya Mateo era multimillonario. Tenía preparado un cofre lleno de monedas de oro para comprar la red. Pero el señor Silas le dice: ya yo no quiero tu dinero, no quiero tu oro. El señor Silas cortésmente le dice: vengo a cobrar el pacto que hicimos. Silas se extendió la mano y la casa de Mateo cayó en penumbra fría. Pero la sombra no se detuvo solo allí. Empezó a arrastrar fuera de la casa, cubriendo muelles, faros y la casa de su amigo Santiago. Espera, espera, gritó Mateo aterrado. ¿Qué estás haciendo? Dijiste que era la luz de mi hogar. Y el señor Silas, con una sonrisa, despliega el contrato. Y así es. Pero dime, ¿qué es el hogar? Le dice, pregunta el señor Silas a Mateo: ¿qué es el hogar de un hombre? Tu hogar no son las 4 paredes. Tu hogar es este pueblo, tu hogar es la gente, tu hogar son los amigos que te cuidan. Te di 3 meses para entenderlo, pero solo pensaste en ti, y ahora la sombra cubrirá el faro y las cosas de todos, porque empañaste la luz de tu comunidad para llenar tus bolsillos. Mateo corrió al puerto, pero ya era tarde. No había luz en el faro, y el barco de su amigo Santiago encalló en la roca. Ese día Santiago casi pierde la vida, pierde el barco y casi pierde la vida. Mateo conservó sus monedas, pero quedó solo en el pueblo, a oscuras, sin que nadie jamás volviera a dirigirle la palabra. Viviendo en una mansión helada, sola, donde no podía emitir un destello de calor. La moraleja es: cuidado con los pactos individuales que empañan a un colectivo. Cuando hacemos tratos o tomamos decisiones, pensamos únicamente en el beneficio propio, y a menudo terminamos pagando con la paz, la confianza y la felicidad de los que nos rodean. Ningún éxito vale la pena si el precio lo pagan los demás. Presta atención a esto. Revisa tus tratos. Un trato es un sinónimo de pacto. Amada Quejilá, la parachá de esta semana es fascinante porque presenta una exhortación solemne a la nación de Israel para que mantenga la fidelidad absoluta a los mandamientos divinos tras la salida de Misraim o Egipto. El Chalea Moché relata la entrega de los 10 mandamientos en el monte Moret, enfatizando que la obediencia estricta y el rechazo total a la idolatría son requisito indispensable para poseer la tierra prometida. El contenido resalta la naturaleza única de nuestro Abba Kadosh, quien se manifiesta como un padre celoso pero compasivo, que exige a su ser, a esas personas que le aman, que lo amen con todo su espíritu, que se entreguen de corazón, que lo hagan con todo su ser. Y asimismo instruye a las familias a transmitir esta ley, a que no se quede solo aquí, sino que sea de generación, a que se transmita de generación en generación, para asegurar el bienestar y la permanencia del territorio otorgado. Sé que todos lo sabemos qué significa la palabra pacto, pero vamos a hacerlo por amor a aquellos que todavía no lo manejan. Un pacto es un acuerdo, es un trato, es una alianza entre 2 o más partes que se comprometen a cumplir una serie de obligaciones. Hoy en día lo podríamos comparar como un contrato. Las características principales de un pacto es: 1, el compromiso. Las personas aceptan cumplir
con lo prometido, con lo hablado, con lo acordado. 2, la forma, porque puede ser verbal o escrita. Y de lo que estamos hablando, o de la experiencia que estamos conversando hoy, o tratando, o meditando, en ese tiempo se hablaba verbal. Y muchos de nosotros trabajamos también con esa forma, con el pacto de palabra, porque es lo que somos. Nosotros, yo creo que ninguno, sí podemos equivocarnos, pero también está el hecho de poderlo decir. Si acordamos, si hacemos un trato, creo que no hay nada tan poderoso como acordarlo, y que cuando se dice sí, que sea sí, sin medias tintas y sin querer aprovecharse de uno del otro, porque somos una nación santa que transmite, que es otra cosa. No nos parecemos a lo que está allá afuera. Y estas cosas son las que tenemos que tener más arraigadas en nuestro espíritu, que cada vez que lo que digamos, y si nos comprometemos, que sea sí y amén. Otra característica principal del trato o de un pacto son los participantes, los que se involucran. Generalmente son de 2 o más personas. El pacto en el monte Sinai fue un acuerdo solemne y condicional entre mi Abba Kadosh y el pueblo hasta ese momento. Después que ellos asumen el pacto, ya se convierten en su nación. Tras el éxodo de Egipto, mi Abba Kadosh prometió protegerlos y convertirlos en su nación santa, en un reino de sacerdotes, a cambio de que ellos obedecieran sus mandamientos, sellando un trato mediante un acto, un sacrificio, un intercambio simbólico o un juramento. El acuerdo fundamental en el monte Sinai o el monte Horeb consiste en la afirmación de mi Abba Kadosh con los israelitas, con su pueblo, con su nación santa, con la condición de que acepten las normas de conducta que Él les está estableciendo. Y hoy vamos a conversar, vamos a hablar, vamos a meditar sobre ese acontecimiento del monte Sinai o en el monte Horeb. El pacto en el monte Horeb es fundamental. Es la relación entre mi Abba Kadosh e Israel, ya que establece las bases de la identidad como nación y sus obligaciones espirituales, fundamentados nada más y nada menos que en la Torá. Y su importancia radica en estos 6 puntos que les voy a dar a continuación. Punto número 1, que es la revelación de los 10 mandamientos. En el monte Horeb, mi Padre Celestial les dio a conocer su pacto a través de una serie de decretos, muy conocidos como los 10 mandamientos, los cuales escribió en las tablas de piedra y ordenó ponerlos en práctica. Y esto es importantísimo porque muchas veces nosotros, voy a hacer un paréntesis rapidito. Uno cuando está estudiando, a veces estudia, se faja a estudiar y piensa que lo que estudiaste nunca lo vas a poner en práctica, o vas a poner en práctica una fracción. Y es diferente, muy valioso, se atesora, se aprecia, se disgusta de otra manera cuando lo que tú estás estudiando lo puedes poner en práctica. Me sucedió ahorita a través de la situación que estamos viviendo como país, como nación, que lo que veía muy lejano a través de fotos, hace 30 años, sucedió, y que hoy lo pueda ver en vivo y directo, no tiene precio. Y sucede lo mismo. Mi Abba Kadosh le está dando la instrucción, le está explicando a su nación santa, y él espera y aspira que eso no quede solamente en la piedra, escrito en la piedra. No, ahora lo tienes que escribir en las tablas de tu espíritu y ponerlo en práctica. Esta revelación fue única, pues la nación escuchó la voz de mi Abba, que les hablaba directamente
utilizando por medio de instrumentos, la zarza. Y aquí vemos y resaltamos que esa experiencia o ese detalle o esa forma con que mi Abba les habló, no le habló a todo el mundo, sino que les habló a la nación santa. Mi primera pregunta de hoy es: ¿qué dicen esos 10 acuerdos? Lo podemos leer en Devarim o Deuteronomio capítulo 5, verso 6. Permítame leérselos y lo vamos a ir señalando uno por uno. Yo soy tu dueño, yo soy tu Abba Kadosh. Yo te saqué de Misrayim, en el lugar donde eras un esclavo. Mi Abba Kadosh nos dice: no tengas otra deidad, no me suplantes por otro. No hagas ningún ídolo, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en los chamayín y aquí abajo como en la tierra, ni como en las aguas debajo del mar. No te inclines delante de ellos ni los adores, porque yo soy tu dueño, soy tu padre, soy celoso. Y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Pero, esta es la línea roja del contrato, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, yo les muestro mi amor hasta 1000 generaciones. No pronuncies mi nombre en vano. No seas ligero, no seas tonto. Yo soy tu dueño y no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Observa el séptimo día y conságralo a mí, dice mi Abba Kadosh, porque así te lo he ordenado. Trabaja 6 días y haz todo lo que tengas que hacer en esos 6 días. Guarda el séptimo, pero ese séptimo sea un día de reposo para honrarme, y no hagas ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, o ni tampoco de los extranjeros que vivan en las ciudades. De este modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Misrayim y que yo, tu Abba Kadosh, te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder. Por eso, mi Abba Kadosh ordena que debemos guardar el séptimo. 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como mi Abba Kadosh te lo ha ordenado, para que disfrutes de larga vida y sobre todo para que te vaya bien en donde quiera que estés. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio a tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, su tierra, su esclavo, su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Ítem 2. La continuidad y la vigencia del compromiso. Chalia Moshe enfatiza que este pacto no fue hecho solamente para los antepasados, para aquellos que ya no están, sino que es hasta la nueva generación.
específicamente a la nueva generación que estaba presente en ese momento, con todos los que están vivos hoy, dice a él. El Chayá Moshe busca que la generación que está a punto de entrar en la tierra prometida asuma el pacto como algo propio, algo que es actual, y no como un evento histórico, un evento que ya pasó, sino que esté arraigado. Y es lo que nosotros creo que lo que estamos aprendiendo y lo estamos aplicando, porque la mayoría de los padres hoy, de lo que hemos aprendido, de lo que estamos viviendo, lo estamos transmitiendo de manera inmediata a nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros, o los que estamos aquí hoy, ha dejado de lado esa encomienda. Creo que tenemos como decía el Chele Clemente, estamos ganando 40 años. Le estamos ahorrando 40 años a nuestros hijos, cuando ya le estamos transmitiendo esto que ya estamos viviendo. Tal vez yo en mi caso no puedo decir que tengo hijos, pero puedo tener sobrinos, puedo tener hermanos, y lo tengo que transmitir. No se puede quedar solo aquí. Un pacto con el presente. El Chayá Moshe declara en forma tajante que el pacto no fue únicamente con sus padres, sino que específicamente con la generación que escuchaba en ese momento, con todos los que estamos hoy vivos aquí. Esto otorga una relevancia inmediata a los mandamientos, convirtiéndolos en responsabilidades vigentes para cada uno. Es una experiencia personal y directa. Para reforzar esa vigencia, se les recuerda a cada uno por los testigos oculares que escucharon una voz, que hubo lo vimos hablar, vimos el efecto de la zarza ardiente, eso se llama como la teofanía, la representación de cómo mi Abba habla a través de sus elementos o de cualquier elemento. El hecho es que de haber sobrevivido al encuentro, porque mi Abba no le hablaba a todo el mundo, esa es otra experiencia, eso te tiene que decir, te tiene que mostrar, no quiero ser presuntuoso, pero te tiene que hacer sentir especial, porque mi Abba Kadosh no le habla a cualquier persona, y que le haya hablado a la nación te hace sentir, y que tú hoy lo veas, te hace sentir privilegiado. Es un privilegio, es diferente. Por eso insisto, tal vez no lo entendíamos antes, cometimos errores, sí, pero a partir de lo que mi Abba está haciendo, nos hace ver que somos privilegiados, somos su especial tesoro. Es la prueba de que el pacto es una realidad tangible. La condición de permanencia en la Tierra Santa. La vigencia del pacto se manifiesta en las consecuencias prácticas. El cumplimiento de los preceptos hoy es lo que garantiza que ellos y los descendientes les irá bien y que podrán permanecer mucho más tiempo en la tierra que se está por poseer. Si el pacto fuera algo del pasado, no tendría vigencia. La permanencia en la tierra no estará condicionada a la obediencia presente. Dicho en otras palabras, el Chayá Moshe enfatiza que el pacto es un documento vivo, al decir que es con lo que están hoy vivos. Elimina la excusa de que las leyes eran solo para una generación, estableciendo una responsabilidad que debe mantenerse de padres a hijos para asegurar la supervivencia y la prosperidad de la nación. Es un propósito didáctico y de reverencia. El objetivo de convocar al pueblo en el monte Horeb no fue solo para que oyeran, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír es un ruido. Escuché un pitido, escuché un trueno, oí un trueno, oí un ruido, pero cuando digo escuchar es que todo tu ser
de manera consciente analiza, recibe, transmite, traduce lo que está escuchando, ¿sí? Entonces, mi Abba no llevó a la nación santa para oír, la llevó para que escuchara, así como hoy lo estamos haciendo nosotros. Escuchamos para poder atesorar y que mi Abba nos ayude a comprender lo que Él nos quiere mostrar. La intención era aprender a temerle, pero no es un temor de que Él habla y todos oímos, sino es un temor con reverencia, es un temor de honra. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi papá era un hombre de carácter, y cuando a medida que fui creciendo, él me fue dando más confianza, y eso hizo que jamás le falté el respeto, ni jugando ni de ninguna manera, porque no era temor, no era que le tenía miedo a mi papá, sino que lo respetaba. Podía estar en desacuerdo con lo que él me decía, pero era incapaz de decirle cualquier cosa, porque es un amor reverente, ¿sí? No es un amor de miedo, es un amor de honra. Te respeto, Padre. Hoy tenemos la responsabilidad de transmitir generacionalmente esto que estamos viviendo hoy, porque este compromiso se extiende a nuestras siguientes generaciones, y es una orden de parte de mi Abba Kadosh poder transmitirlo a nuestros hijos y nuestros nietos. El objetivo es que esto no quede aquí, sino que trascienda. La fidelidad generacional de mi Abba Kadosh, el compromiso es mutuo. Escrito está que mi Abba Kadosh es fiel, y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, hemos experimentado su fidelidad, que Él cumple lo que promete, que Él cumple con su pacto, y es de generación en generación, sobre todo con aquellos a quien Él ama y obedecen sus mandamientos, sus instrucciones. Esta fidelidad es divina, es la que garantiza que el pacto sigue en pie a pesar del paso del tiempo. Ítem punto 4: la identidad como posesión exclusiva. A través de este pacto y la liberación de Egipto, Israel pasó a ser un pueblo, a ser nación santa. Y recordamos, porque ya yo sé que lo sabemos, que cuando hablamos de esa nación santa es una nación apartada, consagrada para Él. Es una nación que tiene un único dueño, que es propiedad exclusiva de mi Abba Kadosh, y es una nación que ha sido elegida no por su número de personas, sino por el amor de mi Abba Kadosh, a su fidelidad y a las promesas que le hicieron a sus antepasados. Ítem 5: la condición de disfrutar y de tener permanencia. La obediencia a los términos del pacto, preceptos y normas es lo que garantiza que la nación viviera próspera y disfrutara de una larga vida en la tierra que iban a poseer. Pero olvidar el pacto, romper el pacto, y cuando se cae en idolatría, tiene consecuencias devastadoras. Es la destrucción, es la dispersión de la nación. 6: el testimonio ante las naciones. Esto creo que es una de las, como diría un filósofo griego, la cerecita del pastel, porque este testimonio a las naciones
es el cumplimiento de estas normas demostradas, que demuestran la sabiduría y la inteligencia del pueblo, de la nación. Perdóname, ya no le vamos a decir pueblo, ya vamos a decirle nación. Es la muestra de la sabiduría, de la inteligencia de la nación cuando la aplican. Y tu entorno se da cuenta, porque tú ya te manejas de otra manera. Es un testimonio ante las naciones. Es el propósito externo más importante, porque se ve el cumplimiento de las instrucciones. La obediencia no solo tenía un impacto espiritual en cada uno de los habitantes, sino que servía como una vitrina para que el sistema, el mundo, vea quién era quien nos gobernaba, quién era quien nos cuidaba. El Shelia Moshe explica que el cumplimiento de los preceptos y normas es lo que le otorgaría a Israel una reputación de una nación sabia e inteligente ante sus pueblos vecinos. El reconocimiento externo al observar la aplicación práctica de estas leyes lo hacen ver como una sociedad diferente a las vecinas, obviamente. Y en verdad, este pueblo ganaría la fama de ser sabio e inteligente, y se ganaría la reputación de ser una nación, una gran nación. Porque lo hemos aprendido, que el valor de una nación no se mide por lo que tiene, sino por su gente. Y ahorita estas palabras, esto cobra más peso, porque ustedes se imaginan que nos manejemos, que no solamente nosotros, sino que el país manejara estas instrucciones. O sea, no solamente manejaríamos recursos. Tenemos un plus a favor, que Venezuela es conocido como una nación que es distintiva por su gente. Pero añádale que manejemos estas mismas instrucciones, que estas instrucciones que hoy manejamos nosotros, las manejáramos todos. Ahí seríamos, yo creo que, la potencia del continente, indiscutible. Pero evidentemente que primero con mi Abba, agarraditos de la mano de mi Abba. La diferenciación cultural. Mientras que otras naciones servían a ídolos de madera, de yeso, de piedra, que no pueden ver ni oír, Israel demostraba con inteligencia superior y seguía los mandamientos de nuestro Padre, de nuestro Abba Kadosh. La grandeza de Israel en ese tiempo no se medía por su número, ya que era un pueblo pequeño. No se medía por su fuerza militar, sino por la calidad moral de su legislación. Leyes justas. Shelia Moshe lanza un reto retórico preguntando: ¿qué otra nación posee las normas y preceptos tan justos como la ley que se exponía? El reflejo de un carácter de un Padre Celestial que muestra la justicia a través de sus leyes. Era un testimonio de rectitud de mi Abba que había entregado a la nación santa. Hay un hecho muy muy poderoso y trascendental, que es que la nación santa tenía tiene un plus que no tiene nadie, y es la cercanía con mi Abba Kadosh. El hecho de que los escuche, creo que eso hace que, o sea, es de sentirse privilegiado, es de sentirse único. Perdónenme por ponerlo así, porque es como mi Abba me escucha. Evidentemente que no es para pedir para mi deleite, sino que atiende a mi voz. Y es por eso que es el trabajo que tenemos que hacer todos los días, porque nadie escapa de esto, de equivocarse. Pero el problema no es equivocarse, el problema no es caerse y quedarse allí. El problema es levantarse. El problema es reconocer: Padre, te fallé si fue el caso, y seguir adelante, porque lo que tenemos, lo que somos, es más poderoso.
no perder ese privilegio de que mi Abba te escucha cuando tú le hablas, que mi Abba te atiende cuando tú le pides, le suplicas. Eso no tiene precio, no lo podemos cambiar. Y creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos los días para que mi espíritu sujete la carne. Mi Abba Kadosh está al alcance de tu voz. Se destaca como algo extraordinario que mi Abba, que mi Padre del cielo, está cerquita de su pueblo cada vez que lo invoca. Tenemos un Padre que interviene. A diferencia de otras naciones, tenemos un Padre presente, un Padre celestial que interviene directamente en nuestra historia, que interviene y viene a nuestro pronto auxilio, que manifiesta señales, que hace gran despliegue de poder. Y lo vimos cuando el pueblo tuvo que emigrar, cuando tuvo que salir esa noche de Misrayim. Es una experiencia única lo que se vivió en el monte Horeb o en el monte Sinai. El hecho de que un pueblo entero hubiese o escuchara la voz de mi Abba hablando desde un fuego, desde la supervivencia, de un suceso grandioso, hace que esa nación tenga un distintivo, algo especial, algo que los hace especial. Una nación santa y posesión exclusiva de mi Abba Kadosh. Es el testimonio a las naciones de cómo ser esa nación santa, cómo ser esa posesión exclusiva de mi Abba. Nos hace ser diferente, que lo hacemos, que es una elección por amor. Esto no fue ganado por mérito, porque nadie tiene el suficiente mérito para ganárselo, sino fue por el amor de mi Abba, por la fidelidad a sus pactos, a nuestros antepasados. La separación de la idolatría para mantener este testimonio. El pueblo debe evitar mezclarse con otras naciones vecinas para no adoptar sus costumbres, porque, y usted también lo debe, todo lo hemos vivido. Usted está con una persona que tiene una manera particular de hablar y usted va a adoptarlo de manera, aunque usted no quiera, la va a adoptar. Y cuando tiene costumbres, tenemos que ser sabios y pedir a nuestro Abba la sabiduría para que si nos toca hacer un trabajo, una encomienda, una tarea, que nos haga inmune a esas costumbres que no debemos adoptar. El cumplimiento de la ley o de los decretos convierte a su nación santa en un faro moral y espiritual, una referencia a las naciones vecinas que reconocerán la grandeza que radica no en el poder, sino en la justicia y en la presencia de un Padre celestial, un Abba Kadosh. En resumen, el pacto en el monte Horeb formaliza la exclusividad de mi Abba Kadosh como su único dueño. Establece una ley como un camino, como una forma para que la nación santa se mantenga y que pueda permanecer su bienestar. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de los pactos que hace mi Abba Kadosh, pactos que quedaron registrados a través de la Torá, donde Él habla directamente a su nación santa, donde a veces en otros casos usa a sus emisarios, a su Naví, a su Chalía, a su Roé, a su apacentador, a sus rabinos. Y
Uno de esos, por nombrarle algunos ejemplos, tenemos como a Adán y Eva, a Noé, tenemos a Abraham, tenemos al propio Chalemoché, y uno que también es como más vigente para nosotros es la del rey David o el rey David, que en este caso muchas veces mi rey, mi Abba, podía hablar directo con él o enviaba a su nabí para que le explicara o le dijera o le diera respuesta a esa súplica, a esa tefilá, a esa necesidad o a esa advertencia que tenía que hacerle. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, hemos vivido o hemos aprendido que a veces nuestro Abba nos manda al chalía o nos manda a un nabí a decirnos un mensaje y si no corregimos a su tiempo, vivimos las consecuencias. Siéntase privilegiado de ser exhortado. Yo creo que a nadie, o sea, puede ser un trago amargo en el primer momento, al recibir una exhortación, al recibir una reprimenda, porque ¿a quién no le gusta? ¿A quién le gusta ser corregido? A nadie, yo creo que a nadie le gusta. Pero todos entendemos por la madurez que a veces cuando me equivoco, que a veces cuando cometo errores, es necesario e importante que alguien te diga: te equivocaste, que alguien te pueda ayudar a corregir, porque la intención es ser sensible a la voz de mi Abba. Podemos concluir que la importancia de las palabras sobre la imagen. Esto quiere decir que la identidad de la nación santa se forja a través de la escucha. Al no haber visto ninguna forma en el monte Horeb, el pueblo aprende que mi Abba que la nación santa lo conoce por su voz y atiende a sus mandamientos, no porque ve una representación, sino por su voz, las cuales considera que es trascendental. Un pacto de responsabilidad generacional. El compromiso no es una reliquia histórica, es una realidad presente para todos los que estamos vivos hoy. La supervivencia y la prosperidad en la tierra dependen directamente de la capacidad de la nación en recordar las experiencias y transmitir a las generaciones siguientes aquello que mi Abba Kadosh ha dicho. Los decretos son sabiduría y son vida. El cumplimiento de los mandamientos no es una carga, sino es un camino de justicia y de éxito, o hacia el éxito. Al seguir estos preceptos, la nación santa se convierte en una gran nación que sirve y que da de testimonio a las naciones vecinas, y lo que significa tener un Padre Celestial cercano y justo. La elección basada en el amor fiel. La posición de Israel, de la nación santa, de ser una propiedad exclusiva, no nace de la propia fuerza por el número de personas, sino por el amor de mi Abba Kadosh, por lo incondicional de su amor hacia nosotros, por su fidelidad a esas promesas hechas con anterioridad a nuestros antepasados. A pesar de los fallos o del exilio o fuentes, mi Abba Kadosh es compasivo y que su palabra permanece y está vigente todavía. La soberanía y el consuelo divino. Finalmente, como señala el Nabí Yesayá, el Padre Celestial que exige obediencia es el mismo Creador todopoderoso que reina sobre la bóveda de la tierra. Sin embargo, esa misma grandeza se manifiesta en la ternura de un pastor que cuida a su rebaño, que consuela a su nación y asegura que tras la disciplina siempre hay una oportunidad de volver a él. Amada Kehilá, en definitiva, tu bienestar está ligado en reconocer que mi Abba Kadosh está arriba en el Chamayín, en los cielos,
como aquí abajo en la tierra, en la Erex, y que es necesario vivir conforme a sus preceptos, a la única vía a la que esta generación y las futuras generaciones les vaya bien para siempre. Amada Quejilá, hoy es 25 del mes 7 del 2026 en el calendario gregoriano, y es el primer día del mes quinto del año 6027. Yo te pido que hagas memoria al pacto que mi Abba Kadosh hizo contigo. Si él o si tú no lo has visto realizado aún, yo te digo en esta hora, no te desesperes. Cada uno es consciente de qué tan cerca o qué tan lejos está mi conducta o tu conducta al pacto. Si estás lejos, hoy mismo ya, ahorita en este instante, alíñate. Y si estás alineado y estás en la espera, no desesperes, porque te recuerdo que mi Abba Kadosh no es hombre para mentir, y a su tiempo cumplirá. Dile a la persona que está a tu lado: sigue alineado al pacto. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hacen eso? Porque otra vez, dígale a la persona que está a su lado: sigue alineado al pacto. Porque ese pacto hoy está más vigente que nunca. Pregunta de examen. Respóndeme esta pregunta, amada Quejilá: ¿cuándo se puede romper este pacto? Es un pacto inquebrantable. Por lo que hemos meditado hoy, estas son las razones por las que este pacto es inquebrantable. Amada Quejilá, ya estás habilitada, ya estás, ya tienes todo a tu favor. Escucha y lleva a la práctica. No demores más. A esta hora damos terminado este mensaje, un pacto inquebrantable, y invitamos a aquellas personas que nos ven por primera vez, que si se quieren acercar, si quieren vivir esta experiencia en vivo, nos pueden acompañar. Estamos aquí en el estado Aragua, estamos a 300 metros de la encrucijada de Palo Negro, lo que mi Abba Kadosh nos ha dado el testimonio que se llama Vara de Almendro. Nos puedes ubicar a través de las redes sociales como Pastores de Ávila. Será un honor, será un placer servirles y atenderles. Pero antes de irnos, si mi Abba Kadosh te habló, te iluminó, te guió, te enseñó, por favor, en esta hora, dale un fuerte aplauso, dale un grito de júbilo. Pero con más amor y ganas. No, por favor, no se pare, porque eso no tiene límite, no tiene fecha de vencimiento. Te puede aplaudir y darle gracias a mi Abba, que es el que te está hablando. Si te habló, por eso digo, si te habló, te guió, te enseñó, te ministró, dale la honra solo a él. Que se escucha ya en los chamayín nuestra gratitud, ¿sí? Que es de donde él nos preside y nos guía y nos enseña todo el tiempo. Dicho esto, amada Quejilá, preciosa Quejilá, amada esposa de mi Abba Kadosh, te deseo un feliz Shabbat. Te deseo que pases un buen momento en familia, y que por favor, antes de retirarte, saluda a tu hermano, y que la dulce presencia de mi Abba Kadosh te acompañe en toda esta tarde. Feliz tarde, Erev Tov.